Conectados en RTN. Conectados en RTN. Nacionales. Lo indica la cortina, 38 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Hernán Astudillo con Fuera de Agenda. Fuera de Agenda, ¿cómo le va? Muy bien, buenos días. Buen día. ¿Cómo va? Gastón Torres, Buen equipo, día. Audiencia. Es un tema que está ahí subiéndose a la agenda, se baja y demás. Tiene que ver con la realización audiovisual, con nuestro cine, que no solamente es una expresión cultural, sino que tiene que ver con la gran cantidad de fuentes de trabajo que están atadas y vinculadas a una actividad histórica y muy prestigiosa en el mundo, contrario a lo que se intenta, ¿no?, impulsar desde distintos sectores, lamentablemente encabezados por el gobierno nacional. Charlábamos hace minutos y agradecíamos realmente una agenda intensa con Benjamín Neistat, director, guionista. Es el director de Puan, una de las últimas películas exitosísimas argentinas. Vamos a escuchar en la charla que manteníamos los números de Puan. Realmente fantásticos, no solamente en nuestro país, sino también en la plataforma donde está siendo reproducida y también en distintas pantallas europeas. Pero hablábamos con alguien que ama y construye cine argentino de esta forma. En los últimos días hubo un cambio en la normativa que regulaba la actividad audiovisual desde el año 94 y uno de los más graves, según se opina con unanimidad del sector audiovisual productivo, digamos, es que se quitó la cuota de pantalla, que es una normativa que estipulaba que en todas las salas de cine del país, por lo menos una vez cada 3 meses, debía darse espacio a una producción nacional. Esa medida, que si bien no se cumplía siempre, no se hacía cumplir siempre, ya hace muchos años que no la fiscalizaba correctamente, pero es una medida que compensa realmente lo que es la posición hegemónica de una cosa que es un oligopolio de 3 o 4 empresas norteamericanas que, además de producir las películas más grandes, son dueñas de las salas a través de empresas asociadas. Entonces manejan toda la cadena de comercialización de las películas, y si el Estado argentino no se propone tener un espacio para su producción, esa producción desaparece. O sea que, por un lado, como se vio en estos días en los medios, acusan con datos falaces, como demostraron los productores, que las películas no tienen espectadores, pero al mismo tiempo opera el Estado para que precisamente no tengan espectadores ni tengan salas. Entonces, lo que no se puede dejar de decir es que hay una voluntad política de disciplinar y de destruir al cine argentino, no por motivos económicos, sino estrictamente por motivos ideológicos, porque este gobierno de extrema derecha tiene una posición ideológica muy extrema contra una serie de actores de la sociedad, como son la ciencia, la cultura, la universidad, todo lo que tiene que ver con una sociedad que reflexiona, que trata de pensarse a sí misma, de mejorar, y nos están llevando un paradigma de tensión y de odio y de estar todo el tiempo viendo cómo hacemos para vivir, que es lo que propone la extrema derecha en Argentina y en todos los lugares donde está gobernando en este momento. En esa línea, y tomando tus trabajos y tus realizaciones, ¿no?, desde el corto La historia del miedo, ¿no?, que puso en superficie la denominada, ¿no?, Conquista del Desierto, un congreso de historia durante el proceso militar aquí en Roca en 1980, hasta lo que fue Puan, ¿no?, donde ahí, si piden éxito de asistencia, estuvo garantizada, pero bueno, una película que pone en superficie la función y el corazón de la universidad pública en el país. Sí, todas las obras que yo pude hacer, por varias veces tuvieron algún apoyo por parte del instituto. De hecho, el primer cortometraje que realicé fue gracias a un concurso del Instituto Nacional de Cine, y eso me permitió progresar
en la carrera, al punto que la película que mencionaste, Puan, tuvo, aparte de vender 150.000 entradas en la Argentina, ya lleva vendidas 50.000 en España, 60.000 en Francia, 63.000 en Francia. Hemos vendido 1.000 entradas en México, en Brasil, y ha sido una película que ha estado número 1 en Amazon en toda Latinoamérica cuando se estrenó en 40 países de la región. Entonces, esa es una producción argentina, es un ejemplo que se ha exportado y que ha llevado producción y trabajo argentino, pero también valor simbólico a un montón de países. Y es tan solo una película, hay un montón cada año que hacen unos recorridos fantásticos por parte de algo que era realmente virtuoso desde el año 43 que existe el fomento a la industria audiovisual, y por eso existe la industria audiovisual, porque hay países de América Latina donde no hay nada, no hay imágenes, no hay cine, no hay historia, no hay imaginación. Te propongo que vayas a Panamá. Yo pude recorrer mucho con mi trabajo la región y vas a lugares donde no hay una historia, porque no se ha decidido que no haya una historia, que la población no tenga historia. Entonces eso es lo que está en juego. Y en relación también, Benjamín, a lo que son estos aportes del Inca, que en la mayoría de lo que son las realizaciones audiovisuales no es que lo salva, que siempre hay que buscar otro tipo, otros factores de financiación, otras herramientas, y cómo impacta, por ejemplo, en un lugar de localizaciones donde se realizan, por ejemplo, las filmaciones y todo el trabajo que genera y que expande, no, eso es una inversión. Por supuesto que sí, yo trabajé sin ir más lejos hace un par de años nomás en una producción, una serie de Jardín de Bronce que se filmó no muy lejos, no tan lejos de donde vos estás, en Bariloche, y se llevaron 100 personas a trabajar ahí durante unas 2 semanas, se gastó en hoteles, en autos, en comidas, es una actividad que mueve mucho dinero y genera muchos gastos indirectos y empleos indirectos, ¿no? A donde va, mueve la economía, y Argentina tiene potencial de crecer mucho más porque hay demanda de contenidos audiovisuales en el mundo con el paradigma de las plataformas. Entonces es un muy mal momento para dejar pasar la oportunidad de dinamizar esta industria y tirarla abajo, regulándola, quitando las cosas que la apuntalan, que hacen que se renueven las generaciones de técnicos, de realizadores, de guionistas, que todo el mundo empieza por algún lado, y se empieza apuntalado por la voluntad del Estado. Después florece en la actividad privada alrededor de eso. De hecho, esa es la cuestión. Y por cierto que hay cosas perfectibles en cómo estaba armado el sistema, y hace años que las distintas cámaras del sector y asociaciones piden que se modernicen las leyes, etcétera, pero esto no se trata de mejorar ni de modernizar, sino de destruir sobre la base de un fanatismo que parece por momentos casi talibán de los funcionarios de este gobierno. ¿Cómo analizás vos la respuesta de la comunidad audiovisual? Bueno, la comunidad audiovisual está muy unida, tratando de... Porque aparte es un sector que, aparte de vivir de esto, nosotros realmente va más allá la cosa. Creemos mucho en lo que hacemos, entonces ya es una cuestión muy personal para cada persona que trabaja en esta industria. Y estamos tratando de ver todas las formas que hay de defender las instituciones, las regulaciones, pero bueno, es un tiempo donde lamentablemente es como que los hechos no importan. Ha ido una productora importantísima a hablar al plenario del Senado con un informe del Banco Interamericano de Desarrollo que explicaba cómo se multiplica el dinero que se invierte en cine, tiene un efecto multiplicador, digamos, que se reproduce 3 o 4 veces en inversiones indirectas, y ella va con esas informaciones, datos, y le responden diciendo, no, pero el hambre, digamos, pero si esto va a generar más hambre, se está generando desempleados. Ahí escuchábamos a Benjamín Neistat. Nos vamos a quedar con un minutito más de lo que fue su exposición, porque fue uno de los convocados cuando se debatió la ley bases en el Senado Nacional, y su argumento, junto al de muchos de la comunidad cinematográfica, logró frenar la disolución del Inca, aunque, como bien describías, ¿no?, con estos decretos se apunta y se perjudica. Es un minuto 20 brillante, cierra su exposición de esta forma, con 2 ejemplos contundentes y concretos de la historia de nuestro cine. Quisiera por último hacer una breve reflexión, y con esto termino, señor presidente. Yo tengo la sospecha de que se ataca al cine porque ha sido un vector indiscutible de compromiso con la democracia. De 1983 a la fecha son incontables las películas que ayudaron a la sociedad
a trazar una línea clara contra la intolerancia. ¿Cómo harían para explicarle a un adolescente que pasa muchas horas por día mirando TikTok que es una dictadura? Que se siente a ver, quizás de la mano de un docente, la película La Historia Oficial y en menos de 2 horas va a tener una idea cabal de lo que fueron las páginas más espantosas de nuestra historia. Y acá cierro, no sé si, calculo que muchos se acordarán de la película Asesinato en el Senado de la Nación, de Juan José Jusid, estrenada en el año 84 y rotundo éxito comercial en ese tiempo de regeneración democrática. Si alguno no la conoce, es la película que narra la historia del intento de asesinato a Lisandro de la Torre, senador por Santa Fe, que se atrevió a denunciar los entramados de corrupción que hubo detrás de la extranjerización del comercio exterior durante la década infame. En ese tiempo de entrega sistémica de las riquezas de nuestro país, a Lisandro de la Torre le dispararon en el mismo recinto en el que ustedes votan. Otro legislador por Santa Fe, Enzo Bordavere, interpuso su cuerpo y pagó con la vida. Al igual que muchísimas personas, yo conozco esa historia porque existe el cine argentino. Muchas gracias. Sumamente importante lo que decía en el cierre de su discurso. Así es. Impresionante. Muchos que no conocen la historia no la van a conocer por TikTok, sí se conoce por el cine argentino. El nieto de Federico Pinedo, el mismo Federico Pinedo, fue uno de los senadores que impulsó el ataque al que hacía referencia. Quizás también, ¿no?, por algunos intereses que toca el cine argentino molesta tanto. Seguramente, seguramente. Gracias, Hernán. A ustedes. Conectados en RTN. Conectados en RTN. En la 104.9 y la red provincial de radios. Canal 26.1 en la TDA. O conectate en nuestras redes sociales @RTN-Neuquén. RTN-Neuquén.